Digo, no, te consultaba acerca, bueno, de este pronunciamiento de la justicia, en este caso ratificando lo que fue el fallo del juez en su momento Ramos Padilla, Sí. que no hace más, digamos, que alimentar o seguir el escándalo de lo que fue las elecciones en cuanto a, por lo menos, los sectores en pugna, ¿no? De no reconocer una victoria, incluso detectando graves irregularidades en lo que fue la votación en algunas mesas. Sí, la verdad que es un tema que, primero que es un tema que nos da vergüenza, y segundo que es un tema que está muy lejos de lo que quiere la sociedad o de lo que necesita la gente, digamos. Entonces, la verdad que da bronca tener que hablar de estos temas que en realidad pasan, pero que nos alejan de la sociedad. Hoy la Cámara Nacional Electoral, como bien decís, emitió un fallo que ratifica el fallo de Alejo Ramos Padilla en primera instancia, donde reconocen que en las elecciones internas del radicalismo, en los distritos de Seiza, de La Matanza y de Quilmes, ha habido fraude y que por lo tanto hay que votar de vuelta en esos distritos. Obviamente que no tenemos miedo de ir a votar, todo lo contrario, pero nos parece que en este momento y con las demandas que tiene la gente, nosotros estamos preocupados por una interna del partido, por cargo partidario, nos aleja de la sociedad, pero obviamente que repudiamos estas acciones fraudulentas y esperemos que la justicia, porque el mismo fallo dice que la justicia debe investigar las responsabilidades penales de quienes hicieron estas barbaridades. Así que, en ese sentido, es tranquilizador. Está claro, para aclararle también a los oyentes, en este caso, en el caso de García Arena, estaba en el sector, digamos, compitiendo, digamos, obviamente con el liderazgo de Maximiliano Abad. En tanto, el otro sector en pugna es Manes Lustó a nivel nacional, Manes en provincia, y del cual participó el intendente Miguel Ángel Lungui, obviamente acá como convencional, ¿no? En su momento. Diego, te quería preguntar si esto también incluso es un caldo de cultivo para, bueno, lo que había sido el pronunciamiento de la eventual de Convención Nacional Radical. Digo, los humores de los correligionarios parece que no están en mejor tiempo, ¿no? A la hora de esta realidad y de posicionarse en un escenario nacional y en este caso provincial. Bueno, las convenciones nacionales del partido siempre han quedado en la historia por ser tumultuosas, ¿no? Pero sí, se va a dar un debate importante, porque los debates hay que darlo siempre, y esto de darlo cara a cara y todos reunidos me parece que es interesante, el 25 de abril, donde el radicalismo va a tener que definir su estrategia electoral de cara a las elecciones nacionales y provinciales que se avecinan. Está claro que hay un cronograma electoral muy desparejo en la Argentina. Cada provincia ha fijado su fecha de elecciones, la ciudad de Buenos Aires ha fijado su fecha de elecciones. Estamos esperando que el gobernador de Buenos Aires fije la fecha de elecciones acá en la provincia. Así que bueno, el radicalismo va a tener que debatir si va a tener una sola estrategia para todo el país o si cada provincia va a tener su estrategia en función de la fecha de elecciones y del tipo de elección que tengan, ¿no? Pero bueno, va a ser una discusión fuerte pero rica seguramente. Y esa discusión también forma parte obviamente de cómo posicionarse, ¿no? Si aliarse con alguna fuerza, si ir reflotar lo que algunos entienden como juntos o ir radicales por su cuenta, ¿no? Y esa es la discusión, entiendo. Sí, hay esas discusiones, pero siempre hay que tener en claro, lo que uno pone en juego cuando va a una elección, ¿no? Porque a veces es fácil hacer planteos que desde el punto de vista teórico son románticos, pero después son difíciles de llevar a la práctica. ¿A qué radical no le gustaría ir con una lista 3 competitiva en toda la provincia? A todo el mundo. Pero la realidad nos marca que en los últimos 20 o 25 años de la Argentina y el mundo, te diría, se conforman coaliciones electorales. Pero eso tiene una explicación además. Hoy no hay ningún partido que por sí mismo sintetice la complejidad de una sociedad. Entonces, la conformación de coaliciones que obviamente tienen que ver con la mirada que tiene tu partido y con los valores que tiene tu partido. Deben estar puestas en función de construir las propuestas que ese partido quiere llevar adelante. Entonces me parece que esa discusión hay que darla, pero no hay que tener discursos románticos, hay que tener discursos que tengan que ver con la realidad y que tengan que ver con darle competitividad electoral fundamentalmente a nuestros intendentes para que puedan seguir gobernando las ciudades que están gobernando. El romanticismo entiendo que lo decís también por el propio intendente que tenemos acá, el intendente Lungui. No, porque se habla de... No lo quiero personalizar tampoco, pero se habla de la lista 3, ¿no? He escuchado yo esto de la lista 3 pura, y después nadie lo hace. O sea, nadie lo hace, después todos van corriendo a pegar una boleta. ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora de la lista 3?
¿Por qué cuando fue Macri candidato a presidente, en lugar de decir voy con la lista de Macri, dice no, en mi distrito voy con la lista de 3 solo? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, no lo hacen porque ponen en riesgo la gobernabilidad de su distrito, y eso sería un ejercicio de responsabilidad política. Entonces, por eso digo, hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, en comunicación con el diputado Diego García Arena, digo, uno cuando intenta explicar a veces el fenómeno de lo que representa hoy el actual presidente Javier Milei y lo que fue su protagonismo en las elecciones, ni que hablar, después terminó ganando y hoy ocupando el sillón de Rivadavia y hoy es gobierno nacional, mucho tendría que ver estas cosas que han sucedido, digo, no por señalar solamente el radicalismo, por supuesto, ¿no? Pero ha pasado con el PRO, pasa con el justicialismo, evidentemente que Milei esté donde está tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo ahora en la UCR, digo, por citarlo como ejemplo, pero también en los otros partidos tradicionales. Exactamente, la sociedad se hartó de la política y se hartó de que la política no dé todas las soluciones que la sociedad demanda. Entonces, lógicamente, la sociedad va a buscar a alguien que le ofrezca una salida, y ese fue Milei. Y obtuvo un resultado electoral para muchos impredecible, pero un resultado electoral importante que lo posicionó como presidente de la República. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de estos errores. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de paviar con la política y dedicarnos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Como digo yo, zapatero es un zapato. El que es intendente tiene que gestionar, el que es legislador tiene que estudiar para tratar de sacar las mejores leyes posibles, el que es concejal tiene que hacer eso también, y así cada uno tiene que cumplir el rol que le asignó la sociedad con su voto. Porque acá lo que pasa es que uno asume de diputado y ya a los 2 meses quiere ver qué va a hacer dentro de 4 años. Eso es ciencia ficción en Argentina. Uno tiene que elaborar de lo que fue y cumplir con la responsabilidad. Si cumple con la responsabilidad, la sociedad tal vez le dé otra oportunidad. Pero esto de ser candidato, ni bien asume un cargo, lo de Kicillof, por ejemplo, candidato a presidente para el 2027, y le faltan 3 años de gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se concentre en gobernar la provincia de Buenos Aires. Sí, ha sido crítico incluso en lo que fue la apertura de sesiones, en lo que fue su discurso, después te iba a preguntar a propósito de eso, pero quería cerrar el capítulo, al menos de lo que tiene con la interna. También es la discusión, ¿no? Si el radicalismo en una eventual alianza, como bien señalas vos, es lo más probable que haya alguna alianza con algunos partidos afines, le hace el PRO o lo que fuera, ¿puede ser independiente de cada estrategia de cada provincia eso, o va a ser una decisión nacional? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que sí, que va a poder ser o que va a terminar siendo una estrategia de cada provincia, porque no hay una elección nacional, no se vota en el mismo día en todo el país. Entonces, cada elección está en función de la estrategia provincial. Por ejemplo, Pujato vota ahora, para convencionales vota ahora. Luego la Ciudad de Buenos Aires vota en mayo, si ya están fijadas las fechas de elecciones. Entonces, eso genera que no haya... nosotros estamos acostumbrados a un domingo que se vota dentro del país. Eso no está más. Entonces, eso hace que cada elección tenga una estrategia diferente, una mirada diferente, y además cada distrito tiene una mirada distinta de donde lo ve. Entonces, yo creo que se va a potenciar esto de que cada distrito tenga una estrategia. Y con respecto a justamente, se lo escuchó al gobernador Kicillof en la apertura de sesiones pedirle, digamos, el tema del desdoblamiento de las elecciones, la suspensión de las PASO. ¿Qué posicionamiento tienen ustedes como bloque? A ver, lo que tiene que hacer el gobernador primero es fijar la fecha de elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque si el gobernador dice, mire, vamos a votar en agosto, claramente las PASO no se pueden hacer porque no hay tiempo para hacerlas. Entonces no va a quedar otra que suspender las PASO. Ahora, si el gobernador dice, vamos a votar en noviembre, ¿por qué vamos a suspender las PASO? ¿Cuál sería el fundamento? Entonces, me parece que lo primero que tiene que hacer el gobernador es definir la fecha de elecciones. Una vez que se define la fecha de elecciones, la legislatura tiene que abocarse a tratar el proyecto de suspensión de las PASO. Y concretamente ahora sí con el contenido de lo que fue el discurso de Kicillof, te leí algunas posteos también que hiciste, declaraciones con respecto a lo que fue, bueno, un contenido tal vez como esto que decís vos, ¿no? Pensando más en la carrera presidencial que lo que tiene que gobernar la provincia. Sí, fíjate que terminó su discurso diciendo esto del derecho al futuro, que es el movimiento que él ha creado. Omitió hablar de idioma, que es uno de los principales problemas de los bonaerenses hoy. Sí, omitió hablar del tema de idioma, que es un tema que está atravesando transversalmente, colocando la salud pública en riesgo en toda la provincia de Buenos Aires, y ni siquiera mencionó una palabra. Tocó colateralmente el tema de la ludopatía infantil. Tenemos 3 proyectos de ley presentados, nunca fueron tratados por el oficialismo en la legislatura. Es decir, hay una disociación entre la realidad
y lo que dice el gobernador. Yo lo decía medio en chiste cuando terminó la sesión. Digo, cuando mis hijas eran chicas, yo les compraba un libro que salía que se llamaba Construye tu propia aventura. Bueno, Kicillof construye su propia aventura. Y él habla de un mundo que pareciera que está él solo ahí. Entonces, uno cuando ve la realidad de la provincia, y no es solamente el conurbano, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema del estado de las escuelas, tenemos que ocuparnos de eso, no de ver si voy a ser candidato dentro de 2 años. ¿Entendés que fue positivo o no? ¿O entendés que quedó en el debe determinadas acciones que tomó o anunció el gobernador con respecto ahora sí a lo que fue en el interior de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Bahía, en la catástrofe, ¿no?, del temporal? Bueno, pero ese es un tema que digamos, no hay que hacer carancismo ni tratar de sacar una ventaja política. Es un tema que tenemos que estar todos juntos porque lo que pasó en Bahía es un desastre, es una catástrofe, y somos hermanos y nosotros tenemos que estar todos juntos en eso. Ahí no podemos intentar sacar ninguna ventaja electoral y vamos a acompañar las medidas que tome el gobernador, las medidas que tome el presidente y todo lo que se haga para que Bahía pueda salir de la situación que está. Ahí no puede haber diferencia. Tenemos que encontrar los argentinos esas cosas de que no tengamos diferencia y que podamos tener una política de Estado en algo. Y ahora sí, la última, digo, agradeciendo esta comunicación con la radio del Eco de Tandil. No, por favor. Y netamente política. Ustedes como legisladores son interlocutores válidos, se entiende, a la hora de poder llegar al Ejecutivo y trasladar las inquietudes de los jefes comunales, en este caso del palo que les pertenece a ustedes, que son los radicales. Me gustaría ver cómo es esa relación con el foro de intendentes radicales. Si tienen comunicación o los saltean a ustedes, los puentean, y cada intendente hace su juego con el mismísimo gobernador, o tienen una comunicación, un vaso comunicativo. No nos puentean. Nosotros hacemos un diálogo franco con los intendentes, la verdad que con algunos más, con algunos menos, pero en general en la legislatura, en la semana siempre 3, 4 intendentes atendemos y les ayudamos a gestionar temas de sus distritos y tratamos de ayudarlos en lo que podamos de la legislatura. Así que el diálogo por ahí no es institucional así con el foro, pero es un diálogo con el intendente, un diálogo profundo. Diego Garcerena, gracias por esta comunicación con la radio del Eco. Muchas gracias a ustedes y muy atentos como siempre. Un abrazo.